Buenas noches, gracias por su compañía, gracias por siempre estar con nosotros los miércoles en Debate 22. Hoy vamos a hablar acerca del superpeso, qué está pasando con nuestra moneda en comparación con otras divisas. Nos acompañan los conductores de Fórmula Financiera que ya habían estado con nosotros, Alejandro Rodríguez y Mauricio Flores. ¿Cómo están? Hola, Kim, ¿cómo estás? Un placer estar aquí. Buenas noches, Kim. Al contrario, el gusto es mío. No sé con quién empezamos. Ustedes deciden. ¿Qué está pasando con el peso? Empiecen pichones. Empiezan pichones. Bueno, mira, la moneda mexicana es una de las monedas más negociadas del mundo. Esto poca gente lo sabe. O sea, la moneda mexicana, el peso mexicano, es una moneda, como dicen los economistas, muy líquida. O sea, se cotiza todo el tiempo en los mercados cambiarios internacionales y es muy demandada. Es una buena divisa, digámoslo así. Ahora bien, en el escenario previo en el que tenemos un dólar muy barato, ¿por qué? Porque la diferencia entre las tasas que ofrece la Fed americana, el Banco Central americano, y la tasa que está ofreciendo México es muchísimo. Son 5 o 6 puntos que hace que los inversionistas digan, voy a comprar pesos porque es muy atractivo el peso. Entonces, ahí es donde la moneda mexicana es un fenómeno igual con otras monedas, pero la moneda mexicana es la que más ha crecido por este diferencial. Es muy atractiva porque es líquida, o sea, cualquiera puede entrar y salir cuando quiera, y además ofrece México una buena tasa, que es lo que permite que el peso tenga este tipo de cambio, que por cierto, no necesariamente es una buena noticia para todos. De eso también vamos a hablar. De eso hablamos si ¿Quién quieres. gana y quién pierde? Pero ese es, digamos, el saque que te doy. No, pero bueno, a final de cuentas, si te dicen, oye, te voy a pagar 11.25, pues ¿cómo te voy a tener confianza, no? Digo, por ciento anual, nada más por tenerlo 28 días, porque ese es un dato bien interesante de las tasas de interés. Si uno se pone a ver los CETES a 28 días, que es la tasa de referencia que marca el Banco Central, también es cierto que donde hay más posiciones de extranjeros son en los bonos de desarrollo. Es un instrumento que se desarrolló por allá del 2002 y que concentra prácticamente, yo diría, el 80% de la inversión de bonos de gobierno en manos de extranjeros y que, por cierto, se guían por los CETES. Entonces, pues ahí finalmente, ¿cómo no le vamos a creer al peso? Porque además, ya hay que decirlo, hay una administración con todas sus deficiencias, pero efectiva en la parte presupuestal del gobierno mexicano. El gobierno mexicano, mal que bien, mantiene el superávit y contiene acotado el déficit fiscal, es decir, mantiene esta diferencia entre lo que gasta y lo que ingresa de manera, yo diría, muy prudente, y eso lo hace muy buen pagador. O sea, México no ha entrado a un default, o sea, no ha dejado de pagar sus bonos. Religiosamente preferimos agarrar y, no sé, liquidar algún banco de desarrollo a no pagar. Entonces, ¿cómo pasó con la financiera? Ahora, ahí no estoy tan de acuerdo con Mauricio. Porque, o sea, sí, efectivamente, sí hay un orden, sí hay un control del déficit, pero el déficit ha pasado en los últimos 4 años y medio, ha pasado de niveles de 0.5, 1% a 3, 3,5, hasta 4%. O sea, el déficit es controlable, estoy de acuerdo con Mauricio, pero no es tampoco así una cosa que digas, wow, qué margen hay. Lo mantienen acotado, pues, pero no necesariamente de acuerdo, ¿no? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden? Por ejemplo, en deuda tenemos menos deuda si está más fuerte el peso, pero por la gente que recibe remesas está recibiendo mucho menos dinero. ¿Quién gana y quién pierde con este superpeso? A nivel doméstico lo acabas de decir. Los que reciben, que son muchos y que reciben 60,000 millones de dólares. De la economía de absolutamente, México. reciben 60,000 millones de dólares al año. Imagínate una familia que recibe una remesa de $300 que antes les daba más pesos con un tipo de cambio, digamos, más en situación normal a lo que reciben ahora. O sea, reciben menos pesos. Otros afectados son los exportadores, que les cuesta más. Y beneficiados, los importadores. Ahora, que también hay que considerar una cosa que en el mercado, sobre todo en un mercado tan integrado como el mexicano, que son los precios de transferencia, hablando de los importadores y exportadores. O sea, es decir, una empresa automotriz. No voy a decir Ford, no voy a decir Kia, no voy a decir Digamos General todas. Motors. Digamos todas. No voy a decir ninguna porque me vayan a cobrar el comercial, ¿no? No, acá no hacemos comercial. Bueno, está bien. No tienes problema, di lo que quieras. Ok, bueno, cualquiera de esas marcas globales, pues importan las piezas de sus mismas fábricas en otras partes del mundo cotizados en dólares, ¿no? Entonces, para ellos es más o menos, pues ahora sí, indiferente, porque la cotización que tienen de un centro de producción, digamos, de frenos
o de sistemas de inteligencia artificial que está tan de moda ya ahora para vehículos, pasa a un mismo precio de transferencia a su filial en México, donde lo integran y le agregan otras cosas. Entonces no les afecta, le afecta al que es un importador que solamente va a vender en positivo cuando importa para vender. Por ejemplo, un importador de lechugas. De lechugas las trae de Estados Unidos y en vez de venderla en 50 pesos, la puede vender en 30 pesos. Y a quien se amuele es al productor primario mexicano que produce lechugas que nada más las puede vender en 40. Entonces, ahí es donde va a empezar el estira y afloja de hasta dónde el tipo de cambio va a estirar la liga para mantener pues estos equilibrios que son el vaivén permanente de cualquier economía con comercio internacional abierto. Si agregamos la inflación a las personas que reciben remesas. No, bueno, pues ahí tenemos lo que dicen. Casi un 20% de pérdida. Claro, en términos reales tú descuentas inflación y ahí tienes un gap, como dicen también, un diferencial importante. Ahora, Mauricio ahorita ponía un ejemplo muy claro. En general, el motor de la economía nacional ha sido, sobre todo en una economía abierta desde el 79 que se liberaron aranceles y toda esta cosa del libre comercio, sin duda el motor es la exportación, sobre todo de manufacturas, y en ese sentido a esta parte fundamental de la economía pues no les gusta tanto un peso tan fuerte, un dólar tan barato. Entonces ahí, pero vaya, eso finalmente no es una cuestión de la decisión de alguien, es una cuestión de mercado que eventualmente tendrá que corregirse. Nosotros en Momento Financiero hemos dicho que tarde o temprano, por dimes y diretes y no necesariamente por errores o no de alguien o de cuestiones achacables a alguien, el peso tendrá que irse ajustando un poquito al alza Creo que ese es un peligro. para ponerse un poquito más en niveles que nos haga más competitivos, ¿no? Finalmente creo que es un peligro político decir que es una victoria de alguna administración. Porque cuando se mueva para el otro lado, entonces, ¿de quién es la derrota, no? Claro que sí hemos visto temas políticos, por ejemplo, cuánto se disparó el peso contra el dólar cuando Trump estaba amenazando a México con aranceles. Vamos a hablar de eso después de la pausa, Claro, que nos están correteando. Hacemos una pausa, ya volvemos. Hablamos antes de la pausa el factor político en este tipo de cambio. ¿Cómo se disparó la moneda cuando Trump se dedicaba a amenazarnos que si no controlábamos la migración nos iba a poner aranceles? Pero también hay otro punto. Cuando comenzaba esta administración del presidente López Obrador, había muchos que veían estos escenarios fatalistas de el dólar que llegaba a 25, a 30, se hablaba pues casi del fin del mundo cambiario. Y entonces podría ser muy válido decir, pues ahí está en 17, no está en 25 ni en 30. Que estar en 17 no necesariamente, ahorita más o menos anda en ese rango 17, 20, otra vez a los 18, que no es necesariamente tampoco una buena política como platicábamos hace ratito, una buena noticia, perdón, ni una buena política en términos de promoción de largo plazo a las exportaciones. Pero en el caso de esta perspectiva fatalista, que muchos dijeron, no, gana López Obrador, me voy del país. Sí, vimos tanta cosa, ¿no? Algunos sí lo hicieron, ¿no? Pocos. Los que tenían todos los que yo conocía que se iban del país, menos de los que fue. lo dijeron. Mucho menos de los que lo dijeron. Pero también una cosa es cierta, ha habido una serie de eventos que no dependen del tipo de administración que hoy tengamos y que están dándose a pesar de todo. O sea, por ejemplo, la inversión extranjera directa, independientemente de cómo la midamos, si por la Secretaría de Economía o los datos que da el Banco de México, el hecho está en que sí hay un aumento notable por el proceso de reubicación de inversiones que están saliéndose de China y que están buscando en América. Por supuesto, podría ser mucho más, podría ser 2 veces más la cantidad de flujos que hay, pero como hemos tenido una serie de políticas que no están apoyando precisamente en dotación de energía, dotación de agua, certidumbre jurídica y algo muy importante, seguridad física, pues no está llegando lo suficiente. Pero ese billete ahí está.
Es más grande, por supuesto, lo que decía Alejandro, las remesas, lo que tú decías, Kim, pero la inversión extranjera directa, a diferencia de las remesas que usualmente se gastan en consumo, estas se gastan en capital y generan empleos de una manera mucho más extensiva. Como lo que vimos que pasó con Tesla. Y que Claro, finalmente claro. se llegó a un acuerdo importante. Fue una gran noticia y es una gran noticia. Ahora bien, lo que dice Mauricio de la inversión extranjera, Kim, la inversión extranjera, la Secretaría de Economía reportó hace algunos días el crecimiento de la inversión extranjera en el primer trimestre a, si la memoria no me falla, 18,000 millones de dólares. El asunto está en que la gran mayoría de esta inversión, contabilizada por la Secretaría de Economía, fue reinversiones. O sea, no hay mucha inversión nueva, que allí es donde está la oportunidad que yo, por lo menos, como comentarista y como consultor, pues digamos que apelo a que México aproveche mejor esto que dice Mauricio de la relocalización, que es lo que llaman el nearshoring, Nearshoring. que es precisamente... Hay una cosa que se llama ally-shoring. No, sí. ¿Qué es? Ally-shoring. Ahora sí, los aliados cercanos. Ok. O sea, no basta con que pongas la fábrica ahí, sino que debe de ser un gobierno y un país democrático, creíble en su margen de legalidad y accionar, que sea respetuoso de las medidas de contención de cambio climático y que sea un proceso inclusivo de las clases sociales menos favorecidas. Que es Ese un el poco lo que ally-shoring. vimos cuando el Telecán, el que era el Telecán, ahora Temec, en 1994, había una cantidad de cosas que se le pedían a México, ¿no? Como la protección de los derechos humanos, organismos que no existían. Ahora estas son las nuevas condicionantes para que estas empresas vengan a traer su inversión. Claro, tiene que ver con medio ambiente, tiene que ver con condiciones laborales, con negociaciones con sindicatos, tiene que ver con muchas otras cosas, pero Con tiene que ver respecto también a la división de poderes. división de poderes, señales de certidumbre que a mí me parece que México está en una gran oportunidad de aprovechar lo que debería ser un verdadero boom, que no lo estamos viendo. O sea, sí hay inversión extranjera, sí hay flujo de inversión extranjera, pero podría ser 2, 3, 4 veces más grande si pudiéramos aprovechar de una mejor forma este tema de la relocalización. ¿Podría la relocalización ser el nuevo milagro mexicano? Sin duda alguna, yo no Por tengo duda mucho. de eso. Pero ahorita, si lo vemos, los empleos que se están generando, esto es un dato de la Asociación Mexicana de la Industria Manufacturera y Maquiladora de Exportación, de IMEX, México, que el 90% de los empleos asociados al nearshoring, ojalá un día sea el reshoring, están ubicados en 3 estados: Nuevo León, obvio, Claramente. Chihuahua y Coahuila. Por la cercanía con Estados Unidos. Por la cercanía, pero ¿sabes quién es el cuarto? Y no está tan cerca: Yucatán. Por la paz que se vive ahí, por lo que dicen que es un gran Por entorno. condiciones. Pero Por además condiciones. porque Y por ahí tiene- después de Yucatán debe de estar Querétaro, que tampoco está ya tan cerca de Estados Unidos. Está en el centro del país, Y pero que ya no está tan empezando cerca. a tener complicaciones también en materia de Por seguridad. maneras muy duras. Exactamente, exactamente. Entonces es una conjunción de muchas cosas, ¿no? No, y también de la accesibilidad de transporte, porque Yucatán tiene un muy buen puerto, faltan todavía algunas adecuaciones marinas, pero exporta a la costa este de los Estados Ahora, Unidos. Yucatán está por mar, pues a tiro de piedra ahora sí de Florida, ¿no? O Pues sea, sí, que está ese es otro tema, ¿no? O sea, Bueno, los yucatecos son más floridenses que Que mexicanos. mexicano. Pero hablando de floridenses y de precisamente la península, el turismo es otra de las grandes fuentes de ingresos que ha tenido el país y que no estamos aprovechando. O sea, otra vez estamos, sí, que bueno, dentro del top 10 de los países más visitados del mundo. Sirvió mucho la política durante la pandemia de dejar que todo el mundo entrara, aunque nos pusimos un contagiado Que fue tremendo. súper criticado y ya cuando se ve en retrospectiva, No, Sí, nada más se nos bueno. murieron 800,000 pesos. Algo, siempre hay un pro y un contra, ¿no? tuvo que ver también con una gestión sanitaria, ¿no? Una que gestión vemos lo que pasó en sanitaria. Estados Unidos, que estaban totalmente cerrados y que nadie entraba, y cuánta fue la muerte ahí. ¿no? Y precisamente de los estadounidenses es el mayor flujo de turistas que hoy tiene México. Lo que hemos descuidado es una gran oportunidad, no sé por qué se hizo, no sé por qué la Cancillería optó así, de ponerle un visado a los turistas brasileños, que finalmente Brasil es el principal mercado latinoamericano ahora sí de turismo egresivo. Es el que más turistas lanza al mundo de toda América Latina. Y ya no los tenemos. Les pusimos visa. Se van a otro lado. Sí, pum, se fueron. Cuba.
Cuba. A Cuba o se fueron a las islas del Caribe. Como Es increíble lo que dices, pero es cierto. O sea, Cuba sobrevive con el turismo. Por supuesto. O sea, el principal ingreso de divisas de Cuba es el turismo. Pero entonces también este superpeso, este peso tan fortalecido, nos disminuye los ingresos turísticos. Ah, también afecta. Y Por eso. además de los ingresos turísticos, porque efectivamente, ya cuando compras, imagínate un hotel de marca grandota, pero que tiene el 80-90% de suministros en México, que los tiene que pagar en pesos. Recibe los dólares, los cambia a pesos y le alcanza menos. Va a tener que subir los precios. Y tiene que subir los precios y entonces el turismo norteamericano, que no es el más elegante del mundo, pero qué bueno que vengan. Sigan. No, que sigan vendiendo, que no sean elegantes. To México, allá en Mauricio. Bueno, el problema que tienen es que entonces el turismo norteamericano empieza a preferir muchas veces hacer turismo doméstico. Y eso probablemente en esta temporada de verano que viene lo vamos a empezar a ver reflejado, lo cual definitivamente le puede pegar a 3 destinos, ¿Cancún? a Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta. La Riviera Y Nayarit. la Riviera Nayarit. Ese Que alguno, por ejemplo, Cancún lo pueden sustituir por Florida. Por en caso Florida. de que se encarezcan. Sin ningún problema. Ojalá no sea el caso, Kim. Pues Esperemos es la que no, joya ya del vamos a hablar de turismo. ello cuando acabe. No les digamos Santo Domingo. Cuando No, acabe no la- les demos ideas. Exacto, vamos a hacer otra pausa, pero ya volvemos. Estamos de regreso aquí en Debate 22 hablando de economía, qué está pasando, pero también vamos a hablar de qué pasa afuera. Los últimos meses Estados Unidos ha tenido una cadena de quiebres, de bancos que han descalabrado un poco su economía interna, pero que prendieron las alertas al exterior. ¿Qué consecuencias trae lo que está pasando? Mira, yo creo que a nivel internacional trajo consecuencias, trajo un gran nerviosismo desde que quebró Silicon Valley Bank, un banco pues, mediano, entre mediano y grande, pero finalmente estamos hablando de un sistema mucho mayor que el nuestro. Después el Signature Bank y el First Republic Bank. Y bueno, el gobierno de Estados Unidos tuvo que entrar a rescatar esos bancos para evitar una corrida de depositantes que nos hubiera llevado a un caso como el de 2008, que hubiera sido catastrófico a nivel mundial. Para México, ¿qué consecuencias? No muchas. La verdad es que nada más estar al pendiente. El sistema financiero mexicano, el sistema bancario, pues es un sistema bastante sólido, muy bien capitalizado, que sí puso las alertas, pero que en realidad, afortunadamente, y no creo que haya mucho, digamos, mucha posibilidad de que haya pues algún peligro de quiebra bancaria en México. No lo veo, no sé, Mauricio, pero bueno, el índice de habido algunos capitalización de la bancos banca, pequeños de nicho bancos pequeños que han entrado en que ahí situaciones están boqueando, complicadas. pero que están en procesos de reestructura, que están previstos perfectamente en la ley, ¿no? Sí, digamos la parte gruesa del sistema bancario mexicano, 90% de ello, de los activos y de la captación que tiene y de créditos, pues estamos hablando que se concentra en 8 bancos que están muy bien capitalizados. Entonces, ¿qué estoy diciendo con capitalizados? Que tienen arriba del 14% de sus créditos con capital propio. Es decir, tienen para enfrentar a la gente en un momento dado que le pida los retiros, además de un andamiaje institucional que nos costó mucho tiempo y mucho dinero a través de los seguros de depósito bancario y, por supuesto, con una legislación que ojalá fuera más activa. Siento que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no ha sido lo suficientemente enfática en los análisis preventivos y que todas estas crisis internacionales, la de Estados Unidos, bueno, también en Europa, ya ves que Credit Suisse también... Deutsche Bank, Deutsche Bank, tuvieron que meterle lana por el aumento de las tasas de interés. No hemos sido lo suficientemente preventivos como para volver a pasar ahora sí el escáner en cada institución. Si, a ver, no vaya a ser que tú traigas un documento, una deuda de alguno de estos bancos en problemas, que al rato te va a exigir que tomes capital de algún lado donde no lo tienes. Yo creo que esa es una parte, no estoy advirtiendo, pero creo que sí es necesario mantener las orejas arriba, las antenas paradas, porque el estrés financiero internacional no ha parado. China no va a crecer tanto como se la estaba esperando, tampoco Estados Unidos, y esto con tasas de interés que se van a mantener altas, cuando menos este año,
pues puede alcanzar a algún banco importante, mediano en Europa, en Estados Unidos, en Japón mismo, y que le queme la mano y que entonces pueda otra vez volverse a dar estos efectos dominó y que en una de esas sí nos pueda pegar directamente. Yo creo que es momento de actuar preventivamente por cualquier problema que venga. ¿Van a influir las próximas elecciones de Estados Unidos? Bueno, yo creo que influyen sobre todo porque se están dando muy duro allá de republicanos y demócratas. Por supuesto, parte de la explicación, en Estados Unidos hay un seguro como el que tenemos aquí, que es hasta más o menos 2 millones de pesos, ¿no? O sea, si uno tiene menos de 2 millones de pesos y tu banco quiebra, el IPAB te da eso hasta 2 millones de pesos por cuentaviente. En Estados Unidos es de $250,000. Y el 90%, por ejemplo, de las cuentas de Silicon Valley Bank que reventó eran mayores a $250,000. Y el gobierno decidió respaldar absolutamente todos los depósitos, aunque estuvieran muy arriba de esos $250,000. ¿Por qué? Porque lo menos que quiere Joe Biden, que va por la reelección, lo menos que quiere es que le reviente su sistema financiero. Y por supuesto, lo más que quieren los republicanos, bueno, no lo quieren porque a todos les iría mal, pero pues no les vendría mal que todo Joe vaya Biden mal. tuviera un problema de crisis bancaria que, bueno, hiciera que los votantes, sobre todo que están muy sensibles a la parte de los dineros, como son los gringos, pues en ese sentido, pues bueno, ahí puedes perder una elección. Entonces Joe Biden por eso, pues garantizó que todos estos depósitos por arriba del límite que establece el seguro de depósito en Estados Unidos y por eso evitó, por lo pronto, yo creo que las cosas ya se calmaron, una crisis pues sistémica, ¿no? Aunque también sigue todavía pues, los resquemores de este ajuste sobre los techos de deuda que le autoriza el Congreso a Joe Biden, la participación de los republicanos, que no es la mayoría, pero sí necesitas esa mayoría, cuando menos una tercera parte de ellos, para que te aprueben el aumento del techo de deuda en el Congreso de los Estados Unidos, pues sí está generando tensión, incluso tensiones sobre el superpeso. O sea, en las últimas semanas hemos visto cómo el tipo de cambio se ha vuelto otra vez a encarecer para el peso mexicano, precisamente por el temor, yo creo que un poco exagerado, pero los cambistas, los que están detrás de los mercados de cambio, son como la humedad. Se meten en cualquier rendija y puedan ganar una décima, una centésima, Ahí van a estar. la pelean y aprovechan estos Claro, porque momentos. con millones, una décima es muchísimo. Bueno, No, se mueven en el mundo alrededor de 700 billones de dólares diarios en el mercado cambiario. Entonces, con que te agarres el 1% de esos 780 Sí, claro. billones con un centavito de gane, Y de ese gigantesco mercado cambiario, el peso es un actor, de verdad te lo digo, Kim, es un actor importante. Es un actor importante el peso mexicano en ese mercado cambiario internacional, en los mercados de futuros que son apuestas a futuro de cuánto van a cotizar las monedas. Ahí el peso juega y juega fuerte. Ahora, en un escenario en que las elecciones contaminen demasiado el ambiente en Estados Unidos, los inversionistas se repliegan y se refugian en activos seguros. En este caso ¿Como el el dólar. peso? No, el Ah. dólar. O el oro. O el oro. No es que el peso no sea seguro, lo es, si no, no invertirían, además que da un rendimiento importante. Pero en un escenario, digamos, extremo, se refugian o en el oro o en el dólar. ¿Por qué? Pues porque el dólar es la reserva monetaria del mundo. Entonces, en ese sentido, ahí es cuando veremos, eventualmente, ojalá y no, pues que el dólar se aprecie muchísimo con respecto a las monedas que cotizan frente a él en los mercados cambiarios internacionales. Casi se nos acaba el tiempo, la relación bilateral México-Estados Unidos, comercio. pudiéramos hacerlo mucho mejor. Podemos hacerlo mucho mejor. Yo lo que hoy veo es que el discurso mexicano oficial ha tendido a chocar con el Estados Unidos. Ya hay algunos actores políticos relevantes en Estados Unidos que no nos están viendo con buenos ojos, no nos están viendo como su ally shoring, sino nos están viendo como un enemy shoring. Yo creo que lo que hay que entender, Kim, el mercado comercial entre México y Estados Unidos vale $600,000 millones al año, más o menos. Y yo creo que aquí lo que hay que tener muy claro a la hora de analizar este tema es dejarnos de discursos de nacionalismo simple. O sea, porque si nos ponemos en ese plan, tan necesitamos nosotros a los gringos para el comercio como ellos nos necesitan a nosotros. Entonces, busquemos la forma de que ambos salgamos
perfectamente beneficiados con un comercio, insisto, que vale 600 mil millones de dólares al año. Tenemos la frontera con más tránsito de personas en el mundo, la de Tijuana, y tenemos la frontera con más tránsito de camiones, tráileres y contenedores del mundo, que es Nuevo Laredo con Laredo. Entonces, pues tenemos la mesa servida, hay que aprovecharlo. Yo digo que hay que hacer realidad aquello que se prometió en la reunión de los Three Amigos en enero de este año, en el cual se pretende fortalecer la región de América del Norte ante un reto global que es Rusia y es China. Y grandes oportunidades puede haber ahí. Muchísimas Sin gracias duda. por habernos acompañado. Se nos Encantado. acabó el Gracias, tiempo. Gracias, Alejandro Rodríguez. Gracias, Mauricio Flores. Gracias por acompañarnos. Quédese con Pantalla de Cristal. Muy buenas noches.